¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues después de haber hecho el video anterior, no sé qué me pasó. Parece que me dio una pequeña alergia. Estoy... no sé si se me llega a escuchar un poco distinto, pero bueno, les hago saber. Es día sábado. Los sábados estoy tratando de hacerlo solamente los sábados. ¿Ya? Vendría a ser la revisión de los proyectos DeFi. ¿Ya? Proyectos DeFi que vendría a ser un casino, un lugar en el cual pues tú vienes a apostar dinero, ya, así sea cualquiera de estas monedas es dinero, tú apuestas para tener una pequeña rentabilidad, ya. Les doy a conocer que ya deposité en mi cuenta de Goldstrate. En la cuenta de Goldstrate, ellos son los creadores de Carnelian, ya. Ellos tienen tres pequeños planes. El primero, que es en el cual entré, de $30, que es el más accesible para mí, ya tú ganas el 4%. En este 4%, pues es del lunes a viernes en comparación a QP, que es del lunes... A ver, perdón, me equivoqué. Esto es del lunes a domingo y Kiopi es de lunes a viernes. Así es la cuestión. Esto es esto es una ganancia del 4% diario. Aquí, según el monto mínimo, pues ganas el 5 y ganas el 6. ¿Qué es lo que pienso hacer aquí? Aquí en el día 25 yo tengo mis $30. Esos $30 los voy a volver a depositar, honestamente les voy diciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que quiero es aumentar el monto para que estos 30 salgan lo más rápido posible. Después de sacar yo estos 30 es prácticamente dinero de casa, dinero del casino, ¿ya? Y aquí pues estoy haciendo lo mismo lentamente, ya que, discúlpenme, la ganancia es un poquito más baja, pero vamos para 11 meses, quiero recordarles, estamos caminando para 11 meses a partir de la próxima semana, ¿ya? Está un poco más estable. La mayoría de las personas que están en el grupo de Telegram de Kiopi están mucho más tranquilas. Yo veo depósitos de 3 cifras en adelante, sinceramente. Yo, si este sujeto Manny hubiese cumplido con la devolución, créanme que ese dinero estuviera aquí ahorita en Kiopi. Estamos hablando de $600 aquí de cabeza en Kiopi. De cabeza. Me hubiera metido de una. Estoy muy arrepentido de no haber entrado. ¿Qué habrá sido en el mes de abril? Mayo. Abril, mayo que yo escuché. Pero bueno. Nunca es tarde. Aquí prácticamente yo llevo un mes caminando para 2 meses. Ya en Kiopi estoy caminando para 2 meses. Doy gracias a Dios de que eso todavía está funcionando. Le ruego al Dios Todopoderoso que me dé tiempo para recuperar este valor. Entonces yo mis valores a recuperar son $50 aquí y $30 acá. O sea, $80. ¿Ya? Con esto pues tengo fe que todo va a ir bien. Esto recuerden por favor que es un casino, no es un simple proyecto DeFi. Esto es un casino. ¿Por qué digo que es un casino? Porque tú estás entrando, tú cuando vas a un casino tú vas a apostar dinero para perder o para ganar. Obviamente siempre vas al casino a querer ganar. ¿Y tú cuánto ganas? Ganas pues en base a lo que apuestas, ¿no? En este caso pues yo estoy apostando aquí X cantidad de monto para una rentabilidad promedio del 1.5 al 4%. De hecho, pasaron una foto del mes que ya me olvidé. QP hizo el 5%. Hizo el 5%. Fue una locura esa vaina. Creo que solamente ha pasado una sola vez. Y yo estuve aquí cuando hizo el 4%. Fue algo vacancísimo. ¿Ya? Aquí pues por parte de la gente de Carnelian que hicieron saber que ellos son los creadores de este proyecto de acá, de esta apuesta de acá, porque no quiero decirle proyecto, que es una apuesta en este ámbito, pues Carnelian funcionó 260, 280 días. Yo estuve así mismo en los últimos días de Carnelian y lamentablemente pues nunca pude hacer el retiro.
¿ya? Después de que ya había hecho el ROI, ya tenía o sea, ya hice todo el movimiento que tenía pensado hacerlo. Y cuando yo dije, bueno, de aquí en adelante, gracias a Dios, es dinero de casa, pues lamentablemente se cayó, ¿ya? Entonces, aquí en Gold Street estoy entrando, que será casi a un mes tarde, casi. Si no estoy a 2 semanas, estoy a 3 semanas de que ya el proyecto se lanzó, ¿ya? Y espero que dure así mismo esa cantidad de días. Pues no, espero, ruego a Dios todo por eso que funcione toda esa cantidad de días. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no soy el único que va a hacer el mismo, la misma idea de recuperar los 30, los vuelvo a meter, ya van 60, de 60 van 90, de 90 120, y a partir de esos 120 yo recupero los 30 lo más rápido posible. O sea, ellos ya pasan a este paquete de acá, ¿ya? Entonces, con 100 tú ya ganas el 5%, y en el 5% para recuperar, que vendría a ser $5, para recuperar los 30, 6 días, 6 por 5, 30, sí, en 6 días. En 6 días ya se recupera lo que es la inversión de acá. Pero hay que hacer un proceso largo. Esa es mi idea. Y créanme que no voy a ser el único que va a querer hacer esto. Entonces, de mi parte, pues les dejo a que véanme ganar, véanme perder. Espero ganar, sinceramente, ¿ya? En QOP hasta el momento voy ganando. Bueno, no gano hasta que yo no saque esto, pues, ¿no? Cuando esto de aquí, estos 10 se hagan 50, pues obviamente espero que este depósito aquí ya haya salido, ya, porque si no mal recuerdo, creo que le quité el auto stake. No, aquí está. Lo puedo sacar, pero no, todavía no lo he hecho. Cuando esto ya tenga la mitad o pasado de la mitad, mis stakes, ya, o sea, ¿qué quiero decir con esto? De que de estos 50 yo ya tenga, vamos a poner un ejemplo, $30 aquí, faltando solamente $20 por generar. Yo sé que en un mes esos $20 sí van a estar aquí. Entonces, estos 50 yo ya le quito el auto compound, perdón, la autoinversión, ¿ya? Le quito la autoinversión y de ahí en adelante pues se maneja los 50 que están dentro, ¿ya? Entonces, esa es la visión más conservadora. Yo espero que QOP dure mucho más de lo que ya lleva y que yo pueda llegar a un punto que en una semana yo sacar los $50. Va a ser un proceso largo, largo, pero aquellas personas que entraron en los primeros días, pues ya lo hicieron. Ténganlo por seguro que ya lo hicieron. Ellos pudieron haber hecho el mismo proceso, duplicaron, triplicaron el valor depositado y de ahí en adelante sacaron el valor pues de una manera mucho más rápida, mucho más fácil el valor invertido, pues, ¿no? Entonces esa es mi idea, esa es mi apuesta. No les doy el consejo, ¿sabes qué? Haz el mismo paso. Si tú quieres entrar en algún proyecto DeFi, te muestro 2 que tienen ya una trayectoria larga, ¿ya? Y hay otro que tiene pues un respaldo de haber funcionado X cantidad de tiempo, que así mismo fue casi un año, pues, ¿no? Entonces, en eso estoy, en eso espero hacer los ROIs y espero que me vaya bien. Ruego a Dios que me vaya muy bien. Con esto me despido, que tengan una excelente noche y un muy buen fin de semana. Bendiciones a todos, que les vaya muy bien a todos una vez más. Los links de invitación pues están en la parte de descripción. Yo ya lo que es el casillero de descripción solamente estoy dejando los proyectos que ya están funcionando. Aquellos proyectos pues que quedaron y que ya debieron haber pagado y nunca lo hicieron, pues simplemente ya no está, ya no vale la pena. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.